Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? El día de hoy haremos el primer ejercicio de examen acerca de el tópico o la asignatura de fisiología apta para el IMBD. Okay, let's see this first question. We have a patient of 44 years old. His chief complaint is, I really need this tooth taken out. Their background or patient history, important for this clinical case, is that this patient has Wolff-Parkinson-White syndrome. And it's actually with Kinidine for medication. Their current findings in the clinical examination shows a blood pressure of 160, a heart rate of 100, and a grossy decayed tooth 19. Let's see the question. The patient reports that he did not take his medication for his cardiac condition for the past few days. You are concerned about his status and whether he's getting enough blood to his organs. What will his cardiac output, CO, be if the stroke volume were 40 millimeters? Option A, 40 millimeters of mercury. Option B, for 400 millimeters of mercury. Option C, 400 milliliters. Option D, 4,000 milliliters. Take your time. Do you have their answer? Okay, let's see the correct answer. Option D, 4,000 milliliters. The answer is because the cardiac output is defined as the volume of blood pumped by the heart in 1 minute. It is measured by the heart rate multiplied by the stroke volume. In this patient, the heart rate is 100 beats per minute, and stroke volume is 40 milliliters. We use this formula, and we see the cardiac output is heart rate multiplied by stroke volume. It seems 100 multiplied by 40, and we have a cardiac output of 4,000 milliliters. Ok, ahora voy en español. Tenemos el siguiente caso clínico acerca de un paciente masculino de 44 años de edad, cuyo motivo de consulta es que necesita tener que le saquen ese diente de una sola vez. ¿Ok? Algo importante acerca de sus antecedentes, tenemos que el paciente tiene síndrome de Wolff-Parkinson-White, actualmente en medicación con quinidina. A la exploración física vemos que tiene una tensión arterial de 160 y una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Y bueno, su motivo de consulta acerca de su diente. ¿Ok? Tenemos que reporta que no se ha tomado su medicación por los últimos días y te piden calcular el gasto cardíaco o cardiac output con un volumen sistólico de 40 milímetros. Bien, el volumen cardíaco, recordemos que es la cantidad de sangre que es bombeada en el corazón por un minuto. Por lo tanto,
tenemos que ver cuánto bombea el corazón en una sola sístole, en este caso 40 mililitros, y eso lo vamos a multiplicar por la cantidad de sístoles que tenemos en un minuto. En este caso tenemos 100 sístoles, es decir, 100 latidos cardíacos. Por lo tanto, vamos a expulsar 100 veces 40 mililitros. Por eso utilizamos la fórmula de gasto cardíaco, en el cual simplemente multiplicamos frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Tenemos 100 por 40 y nos da 4.000 mililitros. Importante, recuerda que el gasto cardíaco, estamos hablando de volumen. Lo usual, para que tengamos una noción, es que el gasto cardíaco siempre ronde aproximadamente 5 litros por 5 litros, ¿ok? Por minuto. Que este paciente esté en 4.000 no significa que esté mal, pero aproximadamente para tener una medida, sabemos que el gasto cardíaco va a ser de 5 litros o 5.000 mililitros por minuto. Algo importante, tener atención al síndrome de Wolff-Parkinson-White. Recordemos que el síndrome de Wolff-Parkinson-White es un síndrome de preexcitación ventricular, ¿ok? Por lo tanto, es muy posible que estos pacientes puedan caer en algún momento en una arritmia cardíaca que pueda comprometer la vida. Por eso es importante monitorizar bien todos los signos vitales de, em, acerca del área cardiovascular, como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y ver la perfusión tisular, ¿ok? O sea, ver que las mucosas estén húmedas, que estén rojas, ver que no hay sangrado y tener bastante cuidado con los tipos de medicamentos como la quinidina, que recuerden que es un antiarrítmico de clase 1A. Irónicamente, recuerda que todos los antiarrítmicos son muy arritmogénicos, ¿ok? Entonces, en un mal control es posible que estos medicamentos puedan causar otros tipos de arritmia. Now let's see the next question. We have this question that says, what changes occur when a hemoglobin dissociation curve has a rightward shift? Option A, increased hemoglobin saturation. Option B, decreased 2/3 phosphoglycerate. Option C, decreased arterial pH. Or option D, decreased temperature. Take your time. Do you have the answer? Let's see the correct answer. Option C, decreased arterial pH. Let's see why. Remember that the hemoglobin dissociation curve provides a visual representation of the partial pressure of oxygen required for a certain oxygen saturation. This curve can shift to either the right or left if one of the following parameters are altered: pressure of dioxide of carbon, temperature, or 2,3 phosphoglycerate concentration. Give me a second. Okay. Hemoglobin dissociation curve may shift to the right if there is an increase in hydrogen ions and a decrease in arterial pH. The free hydrogen ions bind the amino acid on the hemoglobin and decrease the affinity for oxygen. This requires an increased oxygen parcel pressure in order of saturate the hemoglobin. Let's see, this is the curve. We have the left shift and we have the right shift, okay? In our left shift, we have a higher hemoglobin, hemoglobin oxygen affinity. So we have all these parameters. Then
change the affinity of the hemoglobin to the oxygen. In this case, in the left shift, we have that these parameters make a higher affinity of the hemoglobin to the oxygen, as a lower concentration of pressure, of dioxide of carbon, a higher pH, a lower temperature, and a decreased 2,3-bisphosphoglycerine. In the other side, we have the right shift that is a status when the hemoglobin loses or reduces her affinity to the oxygen. What are the parameters that make this effect? A higher pressure of dioxide of carbon, a lower pH, a higher temperature, and an increased 2,3-bisphosphoglycerate. In this question, asks for a parameter that make the curve go to the right shift. In this case, let's see the options. An increase in hemoglobin saturation. This option doesn't make sense with any of the parameters that we are looking for. A decrease 2,3-bisphosphoglycerate doesn't make the curve go to the rightward shift. It goes to the left. As decreased temperature also make the curve go leftward to the leftward shift. So make the curve goes to the left. And a decreased arterial pH is the right question because a decreased arterial pH is a lower pH that reduces the affinity of the hemoglobin with the oxygen. Ok, ahora en español tenemos que nos preguntan cuáles son los cambios que ocurren en la curva de distribución de la hemoglobina que la hacen desplazarse hacia la derecha. Ok, en las opciones tenemos un aumento de la saturación de la hemoglobina, tenemos un descenso de la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato, un descenso del pH arterial y un descenso de la temperatura. ¿Qué sucede? Como vimos anteriormente, la curva de la hemoglobina se altera o se disocia hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de su afinidad con el oxígeno. Cuando se disocia más hacia la izquierda, significa que está aumentando su afinidad hacia el oxígeno porque alcanza mayor concentración, mayor saturación a poca presión de oxígeno. Por lo tanto, este es un estado que está adecuado con una baja presión parcial de CO2. Si tenemos menos CO2 arterial, vamos a tener un pH más alcalino, porque recordemos que el CO2 es el principal productor de hidrogeniones. ¿Okay? Además, vamos a tener una temperatura, esto lo puede lograr una temperatura disminuida y una disminución del 2,3-bisfosfoglicerato. Recordemos que el 2,3-bisfosfoglicerato es una proteína que expresa el eritrocito cuando hay mayor unión con el CO2. Es decir, el 2,3-bisfosfoglicerato se va a activar cuando el eritrocito tenga mayor contacto con altas concentraciones de CO2, es decir, donde haya reducción de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el CO2. ¿Ok? En este caso, la respuesta correcta era un descenso del pH, es decir, un pH más bajo, porque nos estaba diciendo de algún factor que disociara la curva hacia la derecha. En la temperatura baja, y la disminución del 2,3-fosfoglicerato hacen que vaya hacia la izquierda y la opción de saturación no tiene coherencia con alguno de los factores que estábamos buscando. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bueno, entonces sigamos adelante con la siguiente pregunta. We have a clinical case of a female patient of 20 years old. Her chief complaint is, I'm so nervous about getting this
feeling down. In her background or patient history, we see that she has a dental phobia, and also she's taking a Prazolam Xanax. Let's see. This patient presents today for a restoration, but tells you that she forgot to take her medication, the Xanax. A few minutes into being seated, you notice she's breathing quickly. You then take her vitals, and her vitals, you had these current findings: a heart rate of 111, a respiratory rate of 30 respirations per minute, and perioral numbers. She subsequently develops spasms through her body. What do you expect is the most likely cause of her spasms? Her tetany. Option A, a hypocalcemia. Option B, an hypokalemia. Option C, a hyponatremia. Or option D, a hypomagnesemia. Take your time. Do you have the answer? Let's see the correct answer. The correct answer is option A, hypocalcemia. Let's see why. In this case, this patient is making an hyperventilation because her respiratory rate is over the limit of 20 respirations per minute. Okay? This hyperventilation is for anxiety in this case. Will lead to respiratory alkalosis. Remember that respiratory alkalosis is made by hyperventilation. This rapid exhalation of dioxide of carbon from the lungs will drive down the pressure of dioxide of carbon and increase the bloody pH. While calcium levels do not change in the body, the amount of free calcium in the serum decreases as it becomes bound to albumin in these settings. This relative hypocalcemia results in hyperexcitability of neurons, which manifested as neuromuscular irritabilities such as hyperreflexia, cramps, tetany, or paresthesias. Okay, so in this case, this patient has a respiratory alkalosis, and in the respiratory alkalosis, the levels of calcium in the serum decrease, cause the unit to the albumina. The hypocalcemia makes this hyperexcitability of the neurons in the muscles. Remember that the calcium is the electrolyte that makes functions in the heart and in the other muscles to make the contractions. If we have an hypocalcemia, the compensation answer of the body will see this clinical representation with hyperreflexia, cramps, tetany, or paresthesia. In this case, she's presenting spasms of tetany. Bien, ahora la explicación en español. En esta paciente vemos que existe un cuadro de ansiedad importante, ¿ok?
Este cuadro de ansiedad importante ha creado un cuadro de hiperventilación en el cual ella ha expulsado una gran cantidad de dióxido de carbono de sus pulmones. Esta cantidad de dióxido de carbono en sus pulmones ha hecho de que aumente el pH sanguíneo, es decir, está en modo de alcalosis, como lo habíamos hablado, una alcalosis respiratoria en este caso. La alcalosis respiratoria cursa con un cambio en todos los electrolitos, pero en este caso vamos a hablar del calcio. Ella hace que el calcio se empiece a unir a la albúmina y uniéndose el calcio a la albúmina, vamos a tener menos calcio disponible en el cuerpo. Este menos calcio disponible específicamente en el plasma va a hacer de que el aporte hacia los músculos, tanto esqueléticos como lisos, como cardíacos, sea menor. En este caso, como tenemos menor estabilidad de parte de iones de calcio, vamos a tener vamos a tener esta hipocalcemia relativa. Esta hipocalcemia relativa va a cursar entonces con estos espasmos, ¿ok? ¿Por qué? Porque al momento de que el músculo quiera contraerse y no tenga calcio para contraerse, él se va a empezar a contraer de esta forma errática en un signo de hipocalcemia. ¿Ok? No es hipocalemia porque aquí no hay ninguna alteración del potasio. Las alteraciones del potasio vienen con las acidosis metabólicas, ¿ok? No con las em, alcalosis respiratorias, como en este caso. La hiponatremia no está descrita en ningún caso em, de trastornos ácido-base, pero es normal en los cuadros de deshidratación, que no son los casos del paciente. Y la hipomagnesemia o el magnesio bajo es una subconsecuencia de alteraciones del estado de calcio. Usualmente el calcio y el magnesio van en forma contraria. Es decir, si tenemos una hipocalcemia, posiblemente estemos cursando a la par con una hipermagnesemia. ¿Ok? Por lo tanto, los únicos casos donde podemos tener hipomagnesemia es los casos donde tenemos hipercalcemia. Bien, si no hay ninguna duda, pasamos a la siguiente pregunta. This question says, which of these oxygens binding molecules has the highest affinity for oxygen? Option A, fetal hemoglobin. Option B, adult hemoglobin. Option C, hemoglobin C. Or option D, myoglobin. Take your time. Do you have the answer? Let's see the correct answer. The correct answer is option D, myoglobin. Let's see why. Remember that myoglobin has the highest affinity for oxygen of the listed variant of hemoglobin. Myoglobin is a specialized oxygen-binding molecule found within muscle tissue, possessing only one oxygen-binding site as the opposite of the four sites seen in the adult hemoglobin. It will hold on to oxygen until the oxygen levels in muscle become very low, such an anaerobic exercise. Myoglobin's increased affinity for the oxygen is associated with its function of storing oxygen, as opposite of to transporting that has the hemoglobin. Remember that hemoglobin's function is transporting. The stronger affinity for oxygens help to slow
the onset of anaerobic respiration and lactic acid production. Bien, en general, esta pregunta es bastante teórica, bastante sencilla. Nos preguntan cuál de estas siguientes moléculas que se unen al oxígeno tienen la mayor afinidad por el oxígeno. Bien, tenemos la opción A, hemoglobina fetal, opción B, hemoglobina del adulto, opción C, hemoglobina C, que es muy poco común, y opción D, mioglobina. ¿Ok? En este caso tenemos que es la mioglobina porque como técnica de examen vemos que tenemos 3 hemoglobinas y una que es completamente diferente. Por lo tanto, algo nos tiene que hacer dudar de por qué hay algo diferente y tenemos 3 tipos de hemoglobina en la misma pregunta. ¿Ok? Como técnica de examen, eso es el primer rango discriminatorio. Luego, vamos a la teoría. Recordemos que la mioglobina es una estructura mucho más sencilla que la hemoglobina. Es una proteína de nivel terciario, mientras que la hemoglobina es de nivel cuaternario. Solamente tiene un grupo hemo donde se puede unir el oxígeno, mientras que la hemoglobina tiene 4 grupos hemos donde se puede unir el oxígeno. Y si vemos su curva de saturación, no va a ser como la curva de saturación que vimos de la hemoglobina en la pregunta antepasada, porque la curva de disociación o de afinidad de saturación de la mioglobina es una curva parabólica, es decir, la mioglobina se satura 100% a muy bajas concentraciones de oxígeno. Por lo tanto, al saturarse a tan bajas concentraciones de oxígeno, es la molécula que tiene la mayor afinidad por él, mucho más que la hemoglobina del adulto, la fetal o cualquier otro tipo de hemoglobina. La mioglobina, por su estructura simple y por su saturación a muy baja presión de oxígeno, tiene esta capacidad. Un dato importante que hice aquí es recordar las diferencias entre la mioglobina y la hemoglobina. La hemoglobina tiene un papel transportador, ¿ok? En la cual ella va a llevar el oxígeno por todos los tejidos periféricos mediante el torrente sanguíneo. Mientras que en el caso de la mioglobina, ella va a servir para almacenar el oxígeno en el músculo y va a ser utilizado en los momentos que haya ejercicios anaeróbicos, ¿ok? Ejercicios en los cuales no haya oxígeno en el músculo y tenga que sacar las de mioglobina que están ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda? Entonces pasemos a la siguiente pregunta. This clinical case is a male patient of 70 years old. His chief complaint is, I need this root canal finished. In his background or patient history, doesn't have any important important information. And now let's see the question. You complete a root canal in its entirety on a 70-year-old man, this patient. The patient stands up to leave and immediately demonstrated a change from baseline. The function of which structure is responsible for the maintenance of blood pressure in a situation like this one of this patient. We have a blood pressure of 90 with 45. We have a blurred vision, dizziness, and weakness in this patient. So, which structure is responsible for the maintenance of blood pressure in a situation like this? The A, our aortic body, option B, aortic sinus, option C, carotid sinus, or option D, carotid body. Take your time.
Do you have your answer? Your answer yet? Let's see the correct answer. The option C, carotid sinus. Let's see why. The carotid sinus is a baroreceptor located at the bifurcation of the common carotid arteries that senses changes in the systemic blood pressure. This stretch receptor is key to regulating homeostatic cardiovascular functions. The baroreceptor reflex is responsible of maintaining the heart rate and blood pressure during changes in body position, such as in this patient. As blood pools in the lower extremities, as the patient stands, the blood pressure decreases since by the carotid sinus stretch receptor causes a sympathetic response that will be increase the heart rate to maintain blood pressure within 5 to 10 millimeters of mercury. This regulation of this response can result in orthostatic hypotension, as observed in this patient. These baroreceptors, when a patient change positions of her body too fast, uh, make this secondary effect of orthostatic hypotension for for the answer that make the baroreceptors through the heart and the blood vessels. Bueno, ahora en español tenemos que nos preguntan cuál es la estructura que está, que está relacionada en este tipo de pacientes, el cual después de cambiar de un cambio de posición abrupto, además de ser una persona de edad le ocurre esta hipotensión ortostática. ¿Ok? La respuesta correcta es el seno carotidio. Recordemos que el seno carotidio está ubicado, como le dijo la información que ya leímos, en la bifurcación de la arteria carótida a nivel del cuello. ¿Ok? No existe el cuerpo carótido, no existe el seno aórtico, no existe el cuerpo aórtico. O sea, el resto de las estructuras no están descritas en la literatura. Bien, la única que está descrita es el seno carotidio, la cual ante estos cambios bruscos de la presión arterial genera esta respuesta para disminuir la presión. Let's see the next clinical case. We have a female patient of 40 years old. Her chief complaint is, I need my tooth out. In her background or patient history, we have that this patient has atrial fibrillation, and her actual medication is warfarin or Coumadin. The patient brings in her lab work, the patient brings in her lab work that was performed earlier the same day, all these results, all these findings. Which of the following findings in this patient will be a contraindication to performing hair extraction without medical consultation or intervention? Let's see what are the current findings of the laboratories and the physical exam. We have a blood pressure in 100 in 150 with 95. We have a blood glucose of 200. We have a hemoglobin in 10 grams. We have platelet count of 60. We have an ENR of 2.5 and at 30 non-restorable decay. And the options are blood pressure is the contraindication, blood glucose,
is the contraindication. Contraindication. Option C, platelet count are the indications, or INR is the contraindication. Take your time. Think your answer. Do you have your answer? Now, let's see the correct answer. Option C, platelet count. Important in this case, this patient has a lot of alterations in her labs and in her clinical exam. We have a high blood pressure, we have a high glucose, we have a we have a low platelet count, and we have a high ENR. Okay, remember that the INR is a requirement of patients that takes warfarin as anticoagulant. The accepted range of a normal platelet count is 150 to 400, and a low platelet count is termed thrombocytopenia. 50 50,000 platelets per unit liter is considered the minimum threshold platelet count for any surgical procedure. This patient's platelet count of 60, 60 surpass that threshold for an outpatient surgical procedure, such an extraction. However, the patient is still at a risk of a post-surgical bleeding without perioperative management. Example, platelet transfusion, local hemostatic agent use. Additionally, a previous undiagnosed thrombocytopenia should be investigated, and consultation with a hematologist should be performed prior to surgical procedures. This patient may require treatment for an undiagnosed disorder and will likely require some form of perioperative management to prevent bleeding. all the findings in this patient wasn't altered, but in the contraindication for extractions, for the post-surgical bleeding, for the hemostatic procedures that must be done in the perioperative time, the platelet count is the correct answer. A blood pressure is a contraindication for a tooth extraction. A blood glucose less, but both both parameters should be under examination uh, of the doctor or the family doctor, because
A high blood pressure and a higher blood pressure increase the risks of post-surgical bleedings and a poor cicatrization. The ENR is the international normalized radio for patients that has Coumadin or warfarin as anticoagulant treatment. A high INR can also be a contraindication of dental extraction. But if you look at platelets in 60 and an INR of 2.5, you go that the platelet count is higher. The risk of post-surgical bleeding. Bueno, ahora en español tenemos aquí una paciente con alteraciones en los laboratorios, alteraciones a nivel de su examen físico, la cual se va a performar una inspección dental. Vemos que tiene una presión arterial elevada, vemos que tiene una glucosa plasmática elevada, una hemoglobina baja, una cuenta plaquetaria disminuida y un INR un poco alargado. ¿Okay? Nos preguntan cuál de las siguientes alteraciones sería una contraindicación. En teoría, todas no serían una contraindicación directa, pero sí serían signos que hay que tener la vigilancia en el postoperatorio. En cuanto a la presión arterial, no es completamente una contraindicación porque aunque sí hay un mayor riesgo de resangrado, no es inmediato. Además, se puede controlar la tensión arterial simplemente con un medicamento en el momento. A nivel de lo que es la glucosa plasmática, no hay ninguna contraindicación para realizar algún procedimiento quirúrgico dental mínimamente invasivo, pero sí hay que tener en cuenta que una glucosa alterada es un signo de una posible diabetes mellitus enmascarada y que posiblemente esté acompañada de trastornos de la coagulación o de trastornos en la circulación del sangrado que pudiesen empeorar el postoperatorio con un sangrado importante postoperatorio. ¿Ok? El INR, que es el parámetro que se toma internacionalmente para medir el efecto anticoagulante de la warfarina, está ligeramente aumentado, es decir, el paciente está sobre anticoagulado. Si este paciente se le realiza una extracción con este INR, hay un alto riesgo de sangrado, pero que puede ser controlado por las medidas perioperatorias ya mencionadas, como eran eh, los agentes hemostáticos locales y la transfusión de plaquetas. También es importante tener en cuenta que una trombocitopenia no es normal y nos habla de que hay alguna enfermedad o algún proceso que posiblemente esté enmascarado en la paciente y que debe ser estudiado por el hematólogo. ¿Tenemos alguna pregunta? Bien, vamos con la siguiente. This question says, which term describes the resistance which the heart must work against in order to circulate blood? Option A, stroke volume. Option B, contractility. Option C, preload. Or option D, afterload. Take your time.
Do you have the answer? Let's see which is the correct answer. Option D, afterload. Let's see why. Afterload is the measure of pressure that the ventricle must work against during systole and is approximated by the mean arterial pressure. Anything that increases the pressure that the heart must pump against will increase the afterload. An increase in afterload will decrease stroke volume. So it's easy. We have the afterload, that is the pressure that the ventricle must work against. We have the preload that are the factors that make a longer elongation of ventricle fibers, of muscular fibers, to make a higher volume of stroke. The principal preload is the volume of blood circulating in the body. If we have a higher volume of blood circulating in the body, we have a higher preload. Contractility is the capacity that the heart muscle has to make the contractions against a volume pressure to make the blood circulate in the body. And the stroke volume is only the volume of blood that goes out of the ventricle in one. So now that we have all these terms cleared, we know why the answer is afterload. Bien, ahora voy en español. Tenemos que cuál de los siguientes términos describe la resistencia que debe vencer el corazón para generar la circulación. ¿Ok? Tenemos el volumen sistólico, opción A, opción B, contractilidad, opción C, la precarga, y opción D, la poscarga. En este caso estamos hablando de la poscarga porque, como sabemos, la poscarga es esa fuerza que debe ser el ventrículo para generar la circulación de la sangre, y está mediada a través de la presión arterial media. Mientras mayor sea la presión arterial media, significa que mayor está siendo la poscarga, porque mayor es la fuerza que tiene que vencer ese ventrículo para expulsar la sangre, ¿ok? Hacia la circulación periférica. Un incremento de la precarga disminuye el volumen sistólico. Veámoslo como una manguera. Mientras más apretado, mientras más presión tenga la manguera o tenga un orificio de salida, o mientras más estrecho sea, menos va a ser el volumen que va a pasar a través de ella. ¿Ok? Bueno, ya con esta pregunta terminamos la sesión de preguntas de hoy. Cualquier cosa, estamos en contacto por los medios de siempre. Buenas noches.